A nuestra siguiente conversación a Olga de Ovaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, porque el balance que se deba hacer en este punto acerca de hacia dónde hemos llegado con la exacerbación en algunos casos, independientemente de que también hay quienes están aprovechando la situación para el desorden público, obedece de alguna manera una falta de respuesta, pero que está basada sobre todo en la credibilidad que tengan nuestros gobernantes. Licenciado Valdía, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a ti y a Radio Panamá por la oportunidad de que desde la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, aportemos algunas de las mediciones y las investigaciones que hemos estado haciendo desde la Fundación, que la hacemos independientemente de quién gane las elecciones. Es decir, nuestra solicitud a los gobiernos siempre es la misma: transparencia en la gestión pública, que haya control de la corrupción, que haya el buen manejo de los recursos y que se cumplan los estándares que ya existen, porque no hay que inventar la rueda, para generar una mejor gestión gubernamental y, sobre todo, hoy día, frente a lo que está pasando en Panamá, no olvidar que en medio de todo esto, de una u otra manera, nos estamos jugando la democracia y las libertades y derechos fundamentales de las personas y sus derechos humanos, que se ven tan gravemente impactados por la corrupción y la falta de transparencia. Hablando precisamente de esa medición, a estos 3 años de gobierno y esta evaluación de cumplimiento precisamente, ¿qué ha arrojado? ¿Cuáles han sido esos elementos que de alguna manera nos hagan ver que lo que está ocurriendo o a las cosas que hemos llegado son parte de decisiones o de acciones que no se han tomado? Sí, creo que aquí se nos ha hecho la tormenta perfecta en Panamá entre la pandemia, el endeudamiento. No hay palabra para describir que hayamos duplicado la deuda pública internacional del país en 3 años, sin que pasamos de 23.000 millones en deuda internacional. Entiendo que ahora estamos en 42.000, quizás tú tienes el dato más reciente que yo, con este último lanzamiento de bonos que se hizo en enero y ahora en junio se hizo otro. Y no hay nada que mostrar al respecto. No es que este rápido endeudamiento, que además vamos a tener que pagarlo, pagábamos 4%, ahora vamos a tener que pagarlo a 6%, y además se ha invertido el radio entre el Producto Interno Bruto y el endeudamiento. No tenemos absolutamente nada que mostrar o casi nada que mostrar en reactivación económica, generación de empleos, obras de gran impacto para mejorar los servicios que da el Estado. Lo que hemos tenido es un crecimiento acelerado del aparato estatal, del monstruo estatal, con bastantes elementos que replican esos cuadros clientelares que tradicionalmente han hecho nuestros partidos políticos, pero han explotado durante la pandemia, como si el partido que tiene el control del Ejecutivo y la Asamblea, en lugar de pensar en un Panamá solidario, solamente estuviera pensando, por así decirlo, en un PRD solidario. Entonces, frente a esa realidad económica, tenemos del otro lado que no ha habido la reactivación económica, que no se han reactivado o se ha reactivado bastante menos de los contratos que se pensaron que se iban a reactivar. Se aumentó el estado de informalidad en la población panameña, al mismo tiempo que nuestro dinero cada vez compra menos, todos los insumos se han puesto más caros, y frente a esa realidad, un Estado, un Estado no, porque el Estado somos todos, un gobierno nacional completamente indolente a la realidad de la ciudadanía, con actuaciones, gastos, opacidad. Hemos entrado en un periodo de mayor opacidad frente a la población. Tenemos menos accesos a la información pública, más entidades que se consideran empoderadas para no publicar lo que hacen ni qué hacen con los recursos, un crecimiento de la planilla en la Asamblea, y frente a todo esto una suerte de descaro, de indolencia, de falta de empatía con lo que la gente siente, que genera entonces esta indignación ciudadana muy legítima
Frente a eso, además, están las mediciones objetivas. Efectivamente, en enero de este año que publicamos el índice de percepciones de la corrupción, fue obvio que no hay mejora en Panamá, que seguimos teniendo problemas centrales como falta de controles entre los poderes del Estado, entidades de control muy débiles o que han renunciado a su rol, como la Contraloría. Y frente a eso también, nosotros habíamos hecho, que creo que es a lo que te refieres, un reto por la transparencia cuando los candidatos corrieron a la elección en el 2019. Hicimos una lista de 32 cambios que eran posibles hacer sin tener que cambiar la Constitución y que podrían mejorar el entorno de la gestión gubernamental y la transparencia. En esos 32 puntos, el gobierno nacional solamente ha tenido adelanto formal en 2 de ellos, regular en 2 más, y los demás siguen sin cumplir. Frente a eso, también publicamos el año pasado el índice de transparencia legislativa y allí, por darte un ejemplo, en la gestión administrativa de la Asamblea, es decir, cómo manejan el dinero público, cómo se administran, nuestro Parlamento sacó 11.7 sobre 100. Nosotros tenemos una Asamblea que está como en una especie de rebeldía de la Ley de Contrataciones Públicas, de la publicación del detalle de su presupuesto, de su ejecución presupuestaria, pero no, para no hablar de que están en rebeldía desde la legislatura anterior ante la ley de transparencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un gobierno que pareciera haber llegado y sentirse como una casta. No entender que en una democracia esto no es un cheque en blanco, que ellos no llegaron a hacer lo que les da la gana, que le deben una explicación a la gente. Y yo creo que eso alimenta legítimamente la sensación de malestar generalizado que estamos viviendo. Y esa precisamente sería mi pregunta para concluir. ¿Cuáles son o recomiendas son las acciones oportunas ya en este punto? Si bien no se cumplió con una serie de compromisos que son propuestas hechas precisamente al momento de pues planteado este reto por la transparencia, ¿qué cosas son oportunas en este momento? Mira, Independientemente de de todo lo las que ha cosas, ocurrido. o sea, esto es, se te está inundando la casa, lo primero que tienes que hacer es cerrar el grifo. Y aquí hay que cerrar el grifo. Hemos incurrido, hemos duplicado la deuda pública internacional para seguir alimentando el aparato estatal que en realidad se convierte en un aparato clientelar. Nosotros tenemos nuestros órganos, los 3, tienen, quizás el de justicia es el que tiene menos responsabilidad en cuanto al tema de los dineros, pero lo que es el ejecutivo y el legislativo, esas medidas que ambos órganos publicaron por su lado, el presidente por una parte como si solamente su mandato fuera sobre el ejecutivo, por cierto, no sé si el análisis de ustedes fue parecido al nuestro. El comunicado del presidente de hace 48 horas parecía que él no es el presidente de todo el país y que tampoco preside sobre la Asamblea. Es decir, hay una separación de poderes, pero el presidente debe poder tener una autoridad sobre todo el aparato gubernamental. Y tenemos además lo que parece ser una obvia crisis de gobernabilidad entre los propios entes estatales. Hay que cerrar el grifo. El plan de austeridad y de recorte del gasto no puede venir de las nimiedades, tiene que venir del centro del gasto, y en este caso es la planilla estatal. Aumentaron la planilla 30%, cortarla 10% no va a resolver el problema. Tiene que haber una publicación de lo que en efecto están haciendo. Hemos hecho esto, esto y esto. Y se va a dedicar recursos a esto, esto y esto. Y no al revés, como se ha estado haciendo hasta ahora. El comunicado de la Asamblea verdaderamente es casi una broma de mal gusto frente a una planilla que creció entre abril del 21 a abril del 22, 3.200 empleados. El 200 no lo tengo claro, no sé si es 221 o 228. Alguien seguramente lo va a averiguar y me va a hacer el bien chequeado y que me equivoque en la cifra. La corrección, no, pero es una cifra y un par nada más. Es una cifra gigantesca. ¿Dónde están todas estas personas?
Es lo que ellos llaman los promotores. Son operadores políticos que han lanzado a la calle a hacer elecciones 2 años antes de las elecciones. Es necesario, entre las medidas, aparte de realmente cerrar el grifo del dinero, tampoco podemos dejar de ver una realidad frente a lo que parece ser, y lo han mencionado durante el programa, durante el día de hoy se han mencionado varias veces las elecciones del 2024, ¿no es cierto? Es correcto. Entonces, mira, este dinero que no sabemos dónde está, para dónde fue, por qué no está aliviando los problemas, ¿verdad? Todo lo que se gasta en política clientelar, es decir, en el nombramiento de todos esos promotores, en que ellos hagan caridad en sus circuitos con dinero de todos, o lo que sea que están haciendo con ese dinero, genera una inequidad electoral. No hay manera que un candidato pueda llegar a ser una elección justa cuando su campaña es de 3 meses y ellos están haciendo campaña desde ahora con dinero de todos. Eso es el clientelismo. Entonces, realmente, entre las medidas que hay que tomar es que realmente tienen que salir medidas que de verdad paren el gasto y generen una austeridad real. No podemos seguir como estamos. Definitivamente, estas consideraciones son oportunas, no solamente dar el seguimiento, sino buscar las reacciones de quienes toman las decisiones en este sentido. Licenciado Valdía, muchas gracias por acompañarnos, Gracias a como siempre, en ustedes. este Que espacio. tengan buen día. Hasta luego. Y nosotros vamos a avanzar siendo las 7:38 minutos de la mañana porque hay tendencia en redes a continuación. ¿Qué dicen las redes en Panamá hoy? Bien, y Francisco Franco está preparado con nosotros para compartir los temas que hacen tendencia a través de las redes sociales, aunque se reporta la caída, Francisco, a nivel mundial de la red Twitter. Y pues obviamente mucha gente va a colapsar a raíz de. Es correcto, mi estimado Ricardo, ¿qué tal? Qué grato volver a saludarte y qué interesantes las entrevistas que hemos podido escuchar recientemente. Hoy es tendencia en redes sociales, nuevamente, lógicamente, Panamá protesta y es por todo el registro de las protestas que se han dado en el país. Ayer más de 20 puntos en el país se registraron protestas, los manifestantes han condenado las acciones del gobierno, los 10 productos adicionales que se han informado que se reduce el costo o se congela, además del anuncio del congelamiento del combustible de 3.95, las personas aspiran a que sea en $3 exacto. Y bueno, acabas de tener una entrevista con la licenciada Olga, quien justamente añadía